Muy buenos días a todos. Vamos con un análisis más. Estamos viendo un poquito el mercado, sobre todo ayer por la noche y ahora por la mañana. Quería ver cómo cerraba la semana. Estamos viendo una subida del Bitcoin que hemos llegado a tocar incluso los 31.000 dólares a lo largo del día. Y la verdad que es curioso e interesante ver cómo se ha comportado el Bitcoin los últimos 10-15 días. Sobre todo con el velón este que veis aquí. Que bueno, que fue propiciado supuestamente por la noticia que decían que el ETF de Bitcoin había sido aprobado, luego resulta que era falsa la noticia, que había sido utilizada para manipular el mercado, que los de Cointelegraph habían sacado tajada de ello. Lo de siempre, ruido, 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 ruido. ¿Qué vimos en el mercado? Rotura de la línea de tendencia, rotura de esta segunda línea de tendencia. Tenemos que se apoyó en la línea de tendencia que os comentaba. Si veis mis vídeos anteriores, una vez rompimos esta línea de tendencia, os dije que podíamos venir a retestear la zona y salir para arriba, ¿no? Al final hemos tocado los 31. Ayer no consiguió cerrar en la semana por encima de esta zona, pero lo que estamos viendo en el día de hoy es una subida de esta forma. Ahora, pues, la pregunta es, ¿se va a adelantar el bull run? ¿Vamos a empezar a ver subidas antes del halving? Pues eso habrá que verlo, ¿no? El cierre semanal, y os voy a decir totalmente lo que pienso, el cierre semanal ha sido por debajo de la zona de los 31. Eso sí es verdad, ¿no? No nos podemos olvidar de dos cosas. La primera, que mientras en gráfico semana la media móvil de azul esté alcista, el precio puede subir sin ningún tipo de dudas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que hasta que no rompamos en gráfico de semana la zona de los 31.100, hay que romper en gráfico de semana los 31.100, no va a empezar la subida, como yo comento, la segunda fase. Hay dos tipos de fases cuando sube el mercado en el bull run. La primera es después de venir de un mercado bajista muy agresivo, sube el precio, luego se forma una continuación que dura X meses y luego por último empieza el bull run de verdad, ¿no? Si nosotros lo miramos, os lo voy a enseñar para que veáis que hay varias fases. Está la primera fase, que es cuando vemos la subida con fuerza, que es esta de aquí. Esta es la primera fase de un bull run. Y la segunda fase es cuando se forma este movimiento, que no se confirma la segunda fase. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la vela, esta que veis en semana, rompe los máximos anteriores de la primera fase del bull run. Es decir, la primera fase del bull run, que es esta subida, desde los 161 hasta los 500 dólares, esa es la primera fase, deja un máximo desde los 500, hasta los 500 dólares. Se forma una continuación, que eso forma parte de la primera fase, y la segunda fase comienza cuando la vela del gráfico semanal supera el máximo de la primera fase. Si nos vamos al 2019-2020, tenemos que esta es la primera fase, esta es la primera fase, aquí lo podéis ver, y como podéis ver, se forma una continuación todo ese tiempo, desde que toca estos máximos 24 de junio de 2019, ¿hasta cuándo? Hasta que en gráfico de semana, lo vais a ver claramente, que es esta vela de aquí, esta de aquí, no empieza la fase alcista con fuerza hasta que no superamos los máximos de la fase 1. Por lo tanto, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Este ha sido el máximo que hemos dejado, este de aquí, en la fase 1. Hemos formado continuación. Todo esto, y hasta que no rompamos los máximos anteriores, es decir, la zona de los 31, no va a empezar la subida parabólica. En gráfico diario podéis ver que hemos cerrado por debajo de la zona de resistencia, que esta es una zona que tocamos una vez, dos veces, luego hicimos de soporte 1, 2, 3, 4 y luego hizo resistencia una y dos veces, y ayer cerramos 3 días consecutivos por debajo de la zona, esta y esta. Es verdad que ahora en el intradía estamos superándolo, pero perfectamente podríamos cerrar el día por debajo, venirnos a cerrar en los 29.9, ¿no? Que es más o menos donde cerró ayer. Así que es que hay que esperar a ver cómo cierra el día de hoy. La semana queda mucho, pero ya sabemos, va a empezar el mercado alcista antes del halving, siempre y cuando rompamos en gráfico semana la zona de los 31.100. Independientemente de esto, podéis ver, como os explicaba, el tema de la media móvil de 200, la superó en enero, hizo de soporte, luego la superó para abajo haciendo resistencia una vez y dos veces. Hemos superado con fuerza la media móvil 200 y ahora nos estamos para arriba. Con lo cual, tiene pinta de que el mercado perfectamente podría iniciar una fase alcista antes de lo que la gente piensa. Y alguno me preguntaba, porque al final te van haciendo preguntas gente que no controla mucho del tema, porque siempre dicen, oye, ¿por qué
¿No parece un poco tonto que todo el mundo esté esperando después del halving para que suba el precio? Siempre sube muy fuerte el precio después del halving. ¿Las manos fuertes van a dejar que eso ocurra? Pues no tiene por qué. Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué van a las manos fuertes esperar a que todo el mundo compre hasta después del halving cuando ellos pueden comprar, tirar el mercado para arriba y dejar a toda la gente que quiere comprar fuera? Y tiene todo el sentido del mundo. Perfectamente ahora, si empieza el bull run y ya en gráfico semanal empezamos a hacer cierres por encima de 31, hay mucha gente, ¿sabéis cuánta gente ha estado esperando comprar en 19, en 20, en 18, en 22, incluso en 23? ¿Sabéis la cantidad de gente que ha estado esperando para eso? Diciendo que el Bitcoin tiene que caer hacia la zona de los 10, hacia la zona de los 14. Hay muchísima gente que no ha comprado esperando caídas más abajo. Y eso las manos fuertes se quieren beneficiar de ello, como es lógico. Así que yo sigo diciendo lo mismo y os dije lo mismo, los 25.200 es nuestra barrera. Mientras no haya rotura de 25.200, el mercado podemos estar en rango todo este tiempo. Y eso es así y de momento estamos viendo eso y no nos hemos confundido, ¿no? En cuanto a dominancia, podéis ver que estamos prácticamente en la zona, en el límite. El gráfico semanal, fijaros cómo ha cerrado, sí por encima de la media móvil de 200, pero por debajo todavía de la zona esta que os comento, que son los 52.47. Si el gráfico de semana cierra por encima de los 52.47, pues es probable que veamos subida de la dominancia, como os comentaba, hasta la zona de los 57. De momento no tenemos esa confirmación en gráfico semana, sí es verdad que hemos cerrado por encima de la media móvil de 200, pero ya sabéis que la estructura de mercado es más importante que los indicadores. Así que podéis ver que los dos últimos días la dominancia cayó, se comportaron bien las altcoins, pero estamos viendo ahora este movimiento de la dominancia otra vez intentando romper estas zonas, ¿no? En gráfico semana es lo importante y es lo que tenemos que ir vigilando. En cuanto a las altcoins, obviamente todas se deterioran, lógico, y os venía diciendo lo mismo, si se va a la 57 vamos a ver deterioros. Y la dominancia del dólar tether, como podéis ver, al final no hay de buscar el tercer toque aquí, nos vamos para abajo, rompiendo la media móvil de 200, vamos a ver qué pasa en un tercer toque por estas zonas. Y vamos por último con el Ethereum. Recordar que esta tarde a las 6 tenemos directo de YouTube, con lo cual el análisis de ahora no quiero que sea demasiado extenso. Pero fijaros el Ethereum como de momento no ha roto, no está ni cerca de romper los máximos estos anteriores de la zona de los 1742. Al fin y al cabo hay mucha diferencia entre el Ethereum y el Bitcoin. Fijaros que el Bitcoin, para que veáis la diferencia, ¿no? El Bitcoin prácticamente está a un 3,5% de máximos de este 2023. Sin embargo, el Ethereum estamos a un 27% de distancia de máximos del 2023. Por lo tanto, sabemos que el Ethereum no se ha comportado bien contra el Bitcoin, pero eso pasa también siempre antes de posibles mercados alcistas en el halving. El Ethereum primero se deteriora y luego sube el Bitcoin. En el Ethereum, hasta que no rompamos claramente la zona de los 1755, yo no creo que veamos grandes subidas. Lo importante, lo que os decía, es el Ethereum contra el Bitcoin, que estamos en una zona, como ya sabéis, clara de compra, zona donde hemos tocado la última vez en junio de 2022. Veremos a ver qué pasa ahora con el Ethereum, pero deberíamos ver empezar el Ethereum a reactivarse con respecto al Bitcoin. Así que veremos a ver qué pasa. 30.700, a ver cómo cierra el día de hoy. Si cerramos por encima de 31, lo importante es el gráfico semanal. Y nos vemos esta tarde a las 6. Saludos a todos.